Muy buenos días. En esta ocasión abordaremos el segundo tema del segundo parcial que lleva por nombre hidrodinámica y es la parte de la física que se encarga del estudio de los líquidos en movimiento. Acuérdense que ya vimos hidrostática que se encarga del estudio de los líquidos en reposo. Con el objeto de facilitar el estudio de los líquidos en movimiento, generalmente se hacen las siguientes suposiciones. Primera, los líquidos son completamente incomprensibles. Segunda, se considera que no existe viscosidad. Es decir, se supone que los líquidos son ideales, por lo que no representan resistencia al flujo, lo que permite depreciar las pérdidas de energía mecánica que produce la viscosidad de un líquido. Y tercero, se considera que el flujo de los líquidos es estacionario o de régimen estable. Un flujo estacionario es cuando la velocidad que lleva toda partícula de líquido que pasa por el mismo punto es igual. Vean este ejemplo. La partícula de líquido que pasa por el punto A lleva una cierta velocidad, pero si cualquier partícula que pase por el punto A lo hace con la misma velocidad y sigue la misma trayectoria o línea de corriente, el flujo es estacionario, o como lo mencionamos hace un momento, es de régimen estable. Dicho de otra manera, tenemos la trayectoria que sigue una partícula de líquido. Esto es su línea de corriente al pasar por el punto A. Cuando a través de una tubería fluye un líquido, es muy común hablar de gasto de líquido, que por definición es la relación que hay entre el volumen de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. El gasto también puede calcularse si se conoce la velocidad que lleva el líquido y el área de la sección transversal de la tubería. Veamos la siguiente figura. Además, hay otra definición que encontraremos bastante en este tema. Su nombre es flujo y se define como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en un segundo. Aquí quiero que no se confundan. Cuando hablamos de gasto, lo hacemos en metros cúbicos por segundo. Y cuando hablamos de flujo, lo hacemos en kilogramos por segundo. Porque cuando hablamos de flujo es masa. Para comprender el significado de esta ecuación, veamos la siguiente figura. Vemos una tubería que reduce considerablemente su sección transversal en el punto 1 y el punto 2. Sin embargo, puesto que hemos considerado incomprensibles a los líquidos, resulta evidente que la cantidad de líquido que pasa por el punto 1 es la misma que pasará por el punto 2. Para ello, donde el tubo tiene una mayor sección transversal, el líquido lleva una menor velocidad a la que adquiere al pasar al punto 2, donde la reducción del área de la sección transversal del tubo se compensa por un aumento de la velocidad del líquido. Por lo tanto, el gasto en el punto 1 es igual al gasto en el punto 2. O sea, donde gasto 1 es igual a gasto 2, siempre va a ser una constante. Entonces, la ecuación de continuidad nos queda de esta manera. Daniel Bernoulli fue un físico suizo que nació en 1700 y falleció en 1782. Él estudió el comportamiento de los líquidos y encontró que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si su velocidad es alta, y por lo contrario es alta si su velocidad es baja. Por lo tanto, la ley de la conservación de la energía también se cumple cuando los líquidos están en movimiento. Con base en sus estudios, Bernoulli
enunció el siguiente teorema que lleva su nombre. En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Observemos la siguiente figura. Entonces, recordemos que el teorema de Bernoulli se basa en la ley de la conservación de la energía, por lo que en el punto 1 y 2 esta es la misma, o sea, la energía. Las clases de energía que Bernoulli menciona, la primera es la energía cinética, y es debido a la velocidad y a la masa del líquido. La segunda es la energía potencial, debido a la altura del líquido respecto a un punto de referencia. Vemos en la imagen que la altura 1 no es igual que la altura en el punto 2. Y la tercera, la energía de presión, originada por la presión que unas moléculas de líquido ejercen sobre las otras. El físico italiano Evangelista Torricelli, que nació en 1608 y murió en 1647, encontró el siguiente teorema que lleva su nombre. La velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre de líquido hasta el nivel del orificio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la velocidad con la que sale un líquido por un orificio es mayor conforme aumenta la profundidad, como se ve en la siguiente imagen. Y esta es su ecuación.